Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Vamos a ir empezando. Otra vez rectifico si se me está escuchando bien. Sí, Martín, te escuchamos. Perfecto. Muchas gracias, David. Bárbaro. Les pregunto porque había tenido algún pequeño problema técnico, así que ahora ya estamos para arrancar. Bueno, ahora la cámara la voy a apagar solamente para presentarnos. Al verme, entiendo que estamos un poco más cerca. La idea de hoy es charlar sobre esta nueva tecnología, que ya no es tan nueva, pero es nueva para nuestro mercado de networking, ¿sí? Que es POL, Passive Optical LAN, que viene derivado del FTTH. ¿Sí? Así que vamos a ver un poco desde el principio, vamos a empezar desde el principio, para decirlo mejor. Vamos a ver por qué estamos hablando de POL, cuál es el mercado indicado, un poco de lo que es la red y la distribución de la red, y qué mejoras hay con lo que hay en este momento. Y en una próxima, que la vamos a hacer más el mes que viene, a fines del mes que viene, ya vamos a recibir nuestro mail, vamos a hablar un poco enfocado a lo que es la parte de la máquina. Hoy vamos a estar enfocándonos un poco más en lo que es genérica la red. Así que bueno, sin mucho más preámbulos, vamos a ir empezando. Cualquier pregunta o duda a través del chat me la mandan, yo paro y respondo. No se queden con las preguntas para el final, más allá de que vamos a hacer tiempo para charlar al final de la charla. Entonces, bien. Acá tienen mis datos, igual al final están, mi mail y mi número de teléfono por lo que necesiten. 2 segunditos de Saize, por el que no lo conozca, es una empresa taiwanesa. Somos más o menos unos 1.500 empleados en el mundo, 35 oficinas globales. Acá en Sudamérica la dividimos en 3 oficinas: Brasil para Brasil, Colombia y Ecuador, y Argentina, todo lo que es Cono Sur y Perú. Por lo tanto, estamos en toda Sudamérica, tenemos la parte comercial y técnica. Tenemos técnicos acá en el continente, así no tenemos tanta diferencia horaria con la gente de Taiwán, que tenemos 11 horas, algunos 11, otros 12 horas de diferencia. En Argentina estamos desde el año 2000 interrumpidamente. Yo estoy del 2010, así que Saicel trata de hacer negocios a largo plazo con socios de hace mucho tiempo, y tenemos distribuidores en casi todos los países. Para información, tanto técnica o comercial, nos pueden contactar. Está David de la oficina de Colombia, soy yo para la oficina de Conosur. No obstante eso, ustedes pueden entrar a la web de Saizen, que tiene mucha información, o en nuestras redes, también Facebook. En fin, hay entrenamientos directos dentro de la página web de Saizen. Tenemos el canal de YouTube, que seguramente esta presentación va a estar grabada y subida a YouTube también. Y acá ya empezamos a hablar un poquito de lo que hoy nos reúne, que es enfocarnos un poco en el negocio. Lo vamos a ver en el negocio, vamos a ver lo que es POL y vamos a comparar con lo que hay hoy. ¿Cuál es la mejoría de esta tecnología? Nosotros sabemos que el cableado es algo que
nos quita o nos ocupa de un presupuesto, ya sea para una oficina, para una entidad comercial, el 5% total del costo. ¿Sí? Todo lo demás se reparte entre el software y el hardware que se usa. Por lo tanto, pareciera que no fuera muy importante la parte del cableado, ni la de la red, pero es algo fundamental porque se usa como base. Sobre este 5% que estamos hablando, se sostiene el 100% de las comunicaciones y los errores, ¿sí? Y los problemas de cableado son el 65%. Es decir, que un costo que sería el 5% del total pueda traernos el 65% de los problemas de la red. Por lo tanto, lo podemos ver como una pirámide invertida. El 65% de todos los problemas están apoyados en el 5% de los costos. Nosotros hoy vamos a hablar en lo que es nivel físico de la red, ¿sí? Todo lo que es cableado y un poquito del nivel de enlace de datos, ya que esta tecnología se podría decir que es hasta capa 2. Por supuesto tiene algunas cuestiones de nivel 3, pero básicamente el 100% golpea en lo que es nivel físico y nivel de enlace de datos. Estamos hablando como si fuera en una red Ethernet, que voy a hacer mucha comparación con la red Ethernet porque es la con la que nos comparamos, sería a nivel de switches, ¿sí? Podría ser switches de core o switches de piso. Entonces, esta red es básicamente y puramente de fibra óptica. ¿Por qué fibra óptica? Primero, el principal es a prueba de futuro. ¿Qué quiere decir? Que no hay limitación en el ancho de banda en lo que es el cableado. Puede ser que haya alguna restricción en la parte activa, en la de los equipos, pero con el tiempo eso se va a ir modificando. Pero en lo que hoy sabemos, la parte de cableado es a través de luz, por lo tanto no hay una limitación de ancho de banda. Y después que el ciclo de vida de la fibra óptica es muchísimo más grande que la del UTP por lo mismo que dice. La confiabilidad, ¿sí? Fibra óptica es mucho más confiable que el cobre, ya sea ADSL para planta externa o coaxil, o UTP para planta interna. Ya que sabemos que la fibra óptica no le afecta a las señales de ruido electromagnético, ¿no? Por lo tanto, no nos afecta si va dentro o al lado de ascensores o de cables eléctricos, de ascensores, en fin, ninguna fuente eléctrica o electromagnética que haya nos afecta. Bajo costo, hoy por hoy la fibra óptica es más económica que el cable de cobre. Es más económica, es más chico, es más flexible. Sí, es más flexible y ya vamos a ver cómo. Que el cable de cobre. Estamos hablando de un cable de cobre, estamos comparándolo con categoría 6, categoría 6A. ¿Sí? Y la fibra es más flexible que el UTP. El PON, sí, o POL, es una red que el nombre es Passive Optical LAN, es decir, es una LAN de fibra óptica totalmente pasiva. Es decir, que desde el comienzo que nosotros tenemos nuestro equipo central y nuestros equipos terminales en donde van los puntos a conectar, ya sea computadoras, sensores, cámaras, máquinas que nos permiten entrar o fichar, lo que sea. Cualquier sensor se debe poner un equipo que se llama ONT. En el transcurso de la OLT a la ONT, es decir, en este segmento, todo es pasivo y en fibra óptica. Ya sea 90 metros, 100 metros, hasta 20 kilómetros acepta esta tecnología. Por lo tanto, es una red punto multipunto de acceso
por fibra óptica de extremo a extremo, totalmente pasivo. Es decir, es multipunto, porque desde un punto llegamos a distintos elementos, lo conectamos a través de fibra óptica, que es totalmente pasiva. La diferencia entre elementos activos y pasivos son que los activos se necesitan energizar, mientras los pasivos no. La distribución de la señal es a través de elementos pasivos. Ya los vamos a ver, que se llaman splitters, que son estos elementos. La tecnología con la que usamos, por ejemplo, si nos trasladamos a lo que es Ethernet, lo hacemos a través de switches y con protocolos Ethernet. Esta tecnología es a través de GPON, ¿sí? GPON no trabaja como Ethernet, tiene otra forma de comunicarse entre la OLT y la ONT, es decir, entre el equipo central y los equipos remotos, que es, como dijimos, a través de fibra óptica, tiene un ancho de banda de bajada de 2500 megas y de subida de 1200 megas, ¿sí? 2.5 GB o 1,2 GB de subida. Es punto multipunto, como dijimos, es desde un puerto a distintos puertos y todas las conexiones son pasivas. Este es el protocolo del cual vamos a charlar, que se llama SHIP. Entonces, antes de empezar a hablar de normas, antes de explicar cómo funciona bien el SHIPO, prefiero que nos aboquemos un poco a cómo es la arquitectura de una red PON. En el próximo seminario nos vamos a ocupar un poco de lo que es en sí, propiamente dicho, la norma de SHIPO. Hoy lo que les quiero dejar es la diferencia mayor que hay entre las redes de cobre y las redes de fibra óptica. Por supuesto, las dos pueden hacer lo mismo, y como esta tecnología es nueva, es a través de fibra óptica, la supera. Pero lo vamos a ir viendo punto por punto para que ustedes lleguen a la misma conclusión. La idea es mostrarles lo que es la arquitectura. Vamos a empezar con la OLT. La OLT es el cerebro de la red. Todo se configura a través de la OLT. El monitoreo, el mantenimiento, el seguimiento de las comunicaciones y la configuración de las comunicaciones desde aguas arriba, es decir, la configuración con nuestro entorno, ya sea internet, servidores de archivo, servidores de impresión, conexiones punto a punto con otras oficinas, y aguas abajo con nuestra red, ¿sí? Hacia la computadora, hacia la cámara de video, hacia la sala de reuniones, hacia las impresoras, hacia cualquier interfaz que se necesite colocar en red. Todo se configura desde la OLT, que lo va a configurar en la ONT, y la ONT sí tiene la posibilidad de conectarse, por supuesto, a través del protocolo Ethernet hacia todos estos elementos que yo les comentaba. Después tenemos la parte pasiva, ¿sí? Me olvidé de decir que la OLT es la parte activa, ¿sí? Después empezamos a hablar de los componentes de la red pasiva. Lo primero llegamos a la bandeja, que sería como nuestra pachera en el mundo de UTP, donde recogemos toda la fibra que viene desde los puestos. El cable es fibra óptica monomodo. Sabemos que hay dos clases de fibra óptica, monomodo y multimodo. Acá multimodo no se usa para nada, cosa que por ahí nos choca un poco, porque en el mundo de networking trabajamos más con multimodo que con monomodo, pero para esta red POL, la única fibra que se usa es la monomodo. La monomodo tiene las mismas dimensiones que la multimodo de afuera, 125 micras, pero tiene un núcleo de 9 micras, ¿sí? Y que trabaja arriba de las longitudes de onda de 1300 nanómetros. Y por supuesto con láser, ¿sí? La pérdida que tiene por kilómetro de esta fibra óptica, estamos hablando entre los 0,35 dB por kilómetro.
Si hablamos de una multimodo, ¿sí? En OM4 tiene una pérdida de alrededor de 2,5 o 3 dB por kilómetro. Acá estamos hablando de 0,35 dB de pérdida por kilómetro. Esto ya nos da una idea, una imagen de por qué podemos con esta tecnología y con esta fibra tener hasta 20 kilómetros de distancia entre la OLT y la última ONT. La posibilidad, no siempre es así, la posibilidad de tener hasta 20 kilómetros. Dentro de un edificio nos queda muy grande, pero piensen en lo que es un edificio de varios pisos, un aeropuerto, un shopping, un campus, ¿sí? Nos estamos ahorrando todos los racks, ¿sí? Intermedios. Recordemos que en cobre la distancia es como máximo 100 metros del cable UTP, ¿no? La señal va a ir por una sola fibra óptica, ¿sí? Un solo pelo de fibra óptica. Por eso hablamos que cada OLT tiene puertos PON, ¿sí? Passive Optical Network, ¿sí? Tenemos un puerto PON, de ese puerto PON salimos con un hilo de fibra óptica que es full duplex. Y para que no haya interferencia entre la transmisión y la recepción, usamos dos longitudes de onda, que serían como dos frecuencias distintas comparando en sonido, por ejemplo, o en radio. Trabajamos con 1310 y 1490. Son dos frecuencias, dos lambdas, longitudes de onda, que van por el mismo pelo de la fibra óptica, tanto para transmitir como para recibir. ¿Mm? Por lo tanto, no hay inconveniente en la transmisión y la recepción. Por eso es full duplex con un solo pelo de fibra óptica. Esta técnica se llama multiplexación por división de longitud de onda, abreviado WDM en inglés. La fibra óptica que se usa, yo dije al principio que la fibra óptica era más flexible que el cobre, ¿sí? Cosa que tal vez en el mundo del networking no estemos tan acostumbrados, ya que las normas de la multimodo permiten tener una curvatura no menor a 3 centímetros. Para estas redes, sabemos que se usa fibra monomodo, pero aparte de usar la monomodo, usamos la norma G657, ¿sí? Que se llama Bending Loss Intensity, que es la baja pérdida, la baja insensibilidad de pérdida. ¿Sí? Esto nos garantiza que doblando la fibra óptica menos de 5 milímetros, no sé si se ve en mi cursor, ¿sí? Igual o nos permite tener esa curvatura sin tener pérdidas sensibles. Podemos usar la fibra monomodo G652D, que es la más común en un monomodo, pero para FTTH o POL en este caso, se requiere que sea G657, que por supuesto es totalmente compatible con G652D. Lo que nos permite es mayor cobertura. Por lo tanto, aquí quiero llegar con esto, que nosotros podemos usar esta misma fibra óptica para usar o utilizar las cañerías que hoy estamos utilizando con cables estructurados. Recuerden que la norma de la triple 568 nos permite tener dos curvas, ¿sí? de cañería para que pase el UTP, no más de dos curvas a 90 grados. Por lo tanto, esta fibra óptica puede perfectamente seguir esa directriz sin tener ninguna atenuación. Aparte de eso, acá podemos ver el diámetro que tiene el UTP, y acá tenemos dos fibras ópticas distintas, ambas G657,
¿sí? Esta es cilíndrica, esta es cuadrada. El pelo de fibra es este que está en el medio y el pelo de fibra está dentro de esta cobertura. ¿Sí? Que perfectamente podemos ver la diferencia de tamaño y lo que primero que pesa y después lo que ocupa. Y ya dijimos que puede perfectamente entrar en la misma cañería que puede entrar el cableado de UTP. Por lo tanto, no hay que hacer nada extraño ni especial para lo que es fibra óptica, como sí se hacía antes con la norma o con la fibra múltiple. Hoy por hoy, con la norma G657, y esto lo vuelvo a recalcar, puede perfectamente utilizar los ductos que hoy está utilizando el UTP, e inclusive podría utilizar un ducto más chico. ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Se escucha bien? ¿Ya los dormí? ¿Cómo venimos? ¿Alguna consulta más? Cualquier cosa, tenemos el chat, ahí me escriben y les voy respondiendo a las consultas. Otro de los componentes que tenemos en la red son los splitters. Los splitters son estos equipos, gracias Oscar, por decir que se escucha bien. Estos splitters son los que distribuyen la señal para todos los puestos, ¿sí? Por supuesto, es óptico este elemento. Este elemento óptico es el que nos permite con una entrada dividir en distintas entradas. Este, por ejemplo, es un splitter que se lo denomina 1 2.8, que quiere decir una entrada, 8 salidas. ¿Sí? Acá tenemos este recorte de una hoja una hoja de datos de un splitter. Acá me dice Gustavo, consulto. Esta red. Sí, por supuesto. Gustavo me está preguntando si esta red óptica ya está pensada para soportar 10 GB, ¿sí? Porque tenemos una nueva norma, aparte de la de GPON, que es 10 GPON, y con los mismos splitters, fibra óptica, conectores, todo podemos ir a 10 GB. No es necesario cambiar ninguna cuestión pasiva. Si vas a necesitar cambiar, por supuesto, una OLT que tenga placas de 10 GB y unas ONT que trabajen a 10 GB. ¿Qué pasa si yo tengo en una misma red 10 GPON con la norma GPON? Perfecto, funciona todo. Las ONT que sean de 10 GB van a trabajar de 10 GB y a las de 2,5 va a trabajar en 2,5. Es decir, la inversión que nosotros estamos haciendo hoy en la fibra óptica para GPON nos sirve en un futuro para cuando tengamos que colocar equipamiento de 10 GB. Por eso al principio dije que esta red era mucho más flexible, ya sea en términos palpables como la instalación de la fibra óptica, como en los costos. Por eso empezamos a hablar de los costos. Este splitter, ¿sí? A ver, acá tenemos otro. Bueno, acá me están hablando de los niveles de señales, cuáles son malos, cuáles son buenos. Bueno, ahora yo te lo voy a empezar a contestar con este nuevo slide. Y si no, al final puedo dar más indicaciones de cuál sería la señal que nosotros necesitamos para que todo funcione bien, ¿sí? ¿A qué quiere decir la señal? Nosotros cuando trabajamos con UTP, hacemos el cableado, sabemos que no tenemos que superar los 100 metros. Si instalamos bien
el cable, es decir, no lo pisamos, no lo doblamos por demás, no lo instalamos con muchas curvaturas, más de 90 grados, tiene que funcionar bien. Después, por supuesto, agarramos un equipo testeador, lo colocamos, hace 10, 12 testeos y nos dice si pasa o no pasa, según algunos parámetros en los cuales ya están configurados esos equipos, ¿sí? Que son muy caros, y nos dice si pasa o no pasa. Y muchos de los técnicos no saben qué es lo que están midiendo en lo fino, ¿sí? ¿Cuál sería el resultado que nos tiene que dar? Solamente dice pasa, y si pasa sale en verde y listo. Acá en fibra óptica no es tan así, porque nosotros tenemos como un máximo de 20 kilómetros. Por lo tanto, como tenemos un máximo de 20 kilómetros, no porque sea 10 kilómetros va a funcionar, sino es las pérdidas que nosotros tenemos en ese vínculo de 10 kilómetros, todas las cuestiones pasivas que nosotros ponemos. Por ejemplo, volvemos al splitter. Este splitter es de 1 a 8. ¿Sí? Cada división adentro, si nosotros abriéramos, hiciéramos un corte de un splitter, vemos que tiene divisiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre dividimos en 2, y después dividimos en otros 2, y después dividimos en otros 2, y así vamos dividiendo en 8. No sé si se ve bien, ¿sí? Pero uno de los pelos después se divide en otros 2, el otro pelo se divide en otros 2. Por esa división, ¿sí? Perdemos 3 dB, ¿sí? Que sería en algo más coloquial, hablamos el 50%, ¿sí? Cuando nosotros del 100% dividimos en 2, queda 50% por un lado y 50% para el otro. En el mundo de decibeles, dB, pierde 3 dB, ¿sí? Eso es lo que acá quiero referirme. Por lo tanto, un splitter de 1.8 teóricamente pierde 9 dB. En una hoja técnica, acá vemos que pierde 10,5 porque tiene conectores y tiene unas pérdidas no tan teóricas, sino ya más prácticas, que son las de soldadura. En total, un splitter de 8 pierde 10,5. ¿Cuánto podemos perder como máximo? Acá estoy empezando a responder la consulta que me habían hecho. Como máximo, ¿sí? Depende del transceiver, es decir, del emisor en la OLT y del receptor en la ONT. Pero vamos a hacer algo básico. La clase más común es clase B+, que podemos perder 28 dB como máximo. Entonces, si nosotros sumamos todas las pérdidas, es decir, la distancia de la fibra óptica, más todos los splitters que podamos poner en el medio, ¿sí? La sumatoria de esas pérdidas no puede ser mayor a 28 dB. ¿Sí? Estamos hablando que esta red puede ir hasta 20 kilómetros. Es decir, que si nosotros tenemos una distancia de 10 kilómetros porque estamos en un campo, o de 1 kilómetro porque estamos en un ámbito de una oficina con edificio y por ahí con otro edificio al lado, y se suma 1 kilómetro, tendríamos que tener muchísimo menos. ¿Sí? Y como máximo, ¿sí? La norma establece en transceiver clase B+, hasta 28 dB de pérdida. ¿Sí? Ahí estoy empezando a contestar. John Alvarado me había hecho esa consulta. Es en dB hasta 28. De ahí yo te diría que tengas que tener un margen de 3 dB, porque la fibra tiene envejecimiento, porque la fibra está dentro de un ducto, que por ahí en algún momento le rehacen en los conectores, entonces tenés que tener un margen del cual, por cualquier inconveniente, siga todo funcionando, ¿no? Entonces,
como máximo teóricamente es 28. Esto es en dB, pérdida, ¿sí? Siguiendo con la parte de la arquitectura, tenemos las cajas de piso. ¿Qué son las cajas de piso? Son lo que podríamos reemplazar a los racks. Nosotros necesitábamos un rack a donde tendría, es decir, un ambiente en donde teníamos que instalar un rack, ya sea un mural si es uno chiquitito, de piso un poco más grande, tenerlo cerrado, tenerlo con ventilación porque van los switches. Acá en esta tecnología no necesitamos esto. Con estas cajas que yo estoy mostrando acá, que parecen ser, que tienen la similitud de una caja eléctrica, reemplazamos tanto los cuartos de telecomunicaciones como los racks murales, porque primero y principal sacamos la electrónica, por lo tanto no necesitamos ni ventilación, ni electricidad, ni tierra, ni nada de lo que se necesite, porque todo esto es pasivo, y los splitters, como vimos, son pasivos, son del tamaño de más o menos unos 5 centímetros por 1 centímetro, por lo tanto entran en las cajas, ¿sí? Van acá puestos, si ven mi cursor, acá es donde se hace la fusión o el empalme mecánico, donde acá se conectan la fibra que viene de la OLT, y estas son las fibras que vienen desde los puestos de trabajo. Por lo tanto, lo podemos poner en muros, en cielos rasos, e inclusive embutados en el piso. Inclusive si están bien resguardadas y son para eso, se puede transitar por arriba de las cajas. Por supuesto con su seguridad, ¿no? Y prácticamente no vamos a tener que volver a tocar esto una vez que esté conectado. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún elemento activo, no necesitamos airearlo. Mientras nosotros no lo rompamos, nadie lo toque, ni se inunde, no hay que volver a tocarlo. Por eso decimos que la fibra óptica tiene menos mantenimiento que una red de cobre. Y para terminar, en lo que es la arquitectura de una red POL, tenemos las ONT. Las ONT sí son equipos activos, hay distintas formas y distintas interfaces. Una ONT, ustedes tienen que pensar que es una interfaz, ¿sí? Que tiene distintas salidas. Tenemos Wi-Fi, en esta ONT es Wi-Fi, esta propiamente dicho tiene AC, es decir, que tiene antenas de 2,5 y de 5 GB, tiene este modelo en particular, tiene dos puertos RFXS para lo que es telefonía de voz sobre IP, tenés 4 RJ11 para colocar 4 equipos distintos, ya sea impresora, cámara, PC, y un puerto USB. También hay con salida RF en caso que se necesite. No es muy común, para nada común en lo que es networking, pero existe. Tenemos, existe en el mercado, ONT con un solo puerto, que son bridge o son routers. También hay ONTs en formato SFP, por si necesitamos llegar a algún lugar y hay un switch, ¿sí? Que ya está cableado y está funcionando, bueno, podemos llegar con tecnología POL al switch, ¿sí? Hasta el switch, si tuviera un puerto SFP, y ahí podemos enchufar esta ONT. Entonces, para resumir, nosotros podemos... A ver, ¿tenemos una pregunta?
Acá me pregunta Robert Ibarra si las ONT para uso exterior. A ver, en sí las ONT tienen que estar en algún lugar donde vos vas a conectar alguna otra cosa. Por ejemplo, en el campus, a lo sumo vas a poder conectarlo en forma externa a una cámara. Entonces, generalmente para eso se usan cajas estancas. No hay ONTs estancas. Lo que sí se usa es una caja estanca donde vos vas a poner, por ejemplo, el POE de la cámara y la ONT, por ejemplo. Así que la recomendación, como me preguntas, es poner una caja estanca, ¿sí? Que es lo que se hace. A ver, otra pregunta. ¿Cuál sería la diferencia frente a una red de switch convencional interconectados todos en fibra óptica? A nivel de costo, bueno, es bastante amplia, ¿no? La pregunta. A ver, yo te voy a responder también en forma amplia. Lo sumo, si querés después, Luis, podemos verlo puntualmente, porque no es lo mismo comparar, por ejemplo, dentro de los switches, una instalación de 100 puestos, de 500 puestos, en una oficina, en un aeropuerto, en un shopping, es distinto. Pero para entender las diferencias mayores, ¿sí? En cuestiones de normas, ¿sí? La tecnología PON, ¿sí? O Passive Optical LAN, no está fuera de la norma 568, como había dicho antes, ya que hay un apartado que es la 568 3D, que habla de lo que es fibra óptica, y la norma G657 y monomodo sobre todo, le incorpora. Todo lo que es 569, que es todo lo que es el dimensionamiento de cuartos de telecomunicaciones y de cañerías, también la fibra lo puede aceptar. Es decir, trabaja perfectamente. Por lo tanto, no estamos haciendo nada fuera de la 568, que es nuestra guía en lo que es cableado estructurado. Eso es en comparación con las normas. En comparación en general con una red de switches convencionales Ethernet, que en la próxima charla, en el próximo mes, vamos a ver más enfocado a lo que es el protocolo Ethernet y el GPON. Acá es más enfocado a lo que es la parte pasiva y para entender lo que es la tecnología POL. Por ejemplo, usamos menos salas de interconexión. Vos cada 100 metros necesitas poner un switch. Acá no. Acá pones un OLT y en un trayecto de, por ejemplo, no vamos a poner 20 kilómetros, 1 kilómetro, ¿querés? No necesitas poner nada. Y si son 2 kilómetros, tampoco. Lo único que vas a tener que poner por cada derivación que necesitas es un splitter. Es decir, poner un splitter con varias salidas. Podés tener splitter de 1 a 64. ¿Sí? Una entrada hasta 64 salidas. ¿Sí? Por supuesto, va a consumir más presupuesto óptico, esos 28 dB, y por lo tanto seguramente te va a cortar la distancia de esos 20 kilómetros que te digo, pero estamos hablando de 1 kilómetro. ¿Sí? Por ejemplo, un edificio de 8 pisos, de punta a punta, de 8, 14 si querés, no supera el kilómetro. Si vos medís desde, por ejemplo, el subsuelo, el primer subsuelo donde está la central, ponele, estoy inventando, hasta el piso 14, ¿sí? No hay 1 kilómetro. Por lo tanto, no vas a necesitar ningún switch ni ningún componente activo desde la OLT hasta la ONT. Eso te reduce cañerías, salas de rack,
¿Cuánto sale? Te hago esta pregunta sin darte la respuesta, porque no sé en qué ciudad estás, pero ¿cuánto sale el metro cuadrado construido en tu ciudad? En una oficina. Vos acá necesitas por lo menos 2 metros cuadrados para un rack, 1 metro cuadrado, no, 1 metro cuadrado, no, 2 metros cuadrados, ponele. Bueno, eso te lo ahorras. Te ahorras mantenimiento porque no tenés electricidad en la mitad. Cualquier equipo activo tiene un desgaste y por lo tanto un mantenimiento. Es inmune al ruido, es decir, que vos podés poner todas las conexiones cerca de la parte eléctrica para tenerlo todo en un lugar junto, sin ningún inconveniente, porque no hay ningún problema. No necesitas refrigeración, porque como dijimos, no, no genera calor, como el cobre, y sobre todo necesitas muchísimo menos espacio para poder cablear. Esto trasladarlo en números. Después por ahí en otra charla podemos ver algunos números, pero bueno, como acá tenemos gente de todo lo que es Cono Sur, Colombia, Ecuador, los montos varían, pero podríamos llegar a ser algo genérico más adelante, no hay ningún problema. Gustavo me pregunta, ¿estas redes permiten y manejan VLAN? Sí. Vos, por ejemplo, eso lo vamos a hablar mejor el seminario que viene, pero por ejemplo, todas las conexiones están dentro de una VLAN, hay insolation e inclusive podés decirle a la ONT que en un puerto pueda conectarse una determinada una determinada computadora o un determinado servicio y en otro puerto de RJ45 otro servicio, ya sea voz sobre IP, ya sea televisión, otra VLAN, otro grupo, lo podés configurar como vos querés. Inclusive podés configurar como vos querés el ancho de banda. Vos le podés dar a la boca número 1 un ancho de banda determinado y a la boca 2 otro ancho de banda con otra calidad de servicio y otra VLAN, si vos quisieras. ¿Sí? Todo eso se configura desde la OLT. Acá me pregunta también Gustavo si podemos integrar la actual red LAN para que en el futuro. A ver, sí, vos podés usar las dos tecnologías. De hecho, nosotros hicimos un proyecto en un hospital, el cual tenía dividido, háganse que era un hospital muy, muy, muy grande, ¿sí? Inclusive era un estilo campus, donde cada sección, por ejemplo, todo lo que era rayos, tomografías, todo eso estaba en una sección y ya estaba cableado, tenía cableado estructurado. En otras, todo lo que era, por ejemplo, eh, operación, cirugía, también estaba cableado. Entonces, lo que se hizo fue poner una OLT central donde se conectaba a esos switches, se conectaba a la red POI. Y en un futuro, que así fue haciéndose, cuando había que recablear, por ejemplo, un área, ya no se hacía más con LAN, se sacaba ese switch, se ponía un splitter y se hacía todo con fibra óptica hasta las máquinas, ¿sí? Pero el primer paso fue poner un OLT, llegar con ONTs conectadas a los switches y mantener la red, ¿sí? Después, paulatinamente, cuando se necesitaba rehacer ese sector o reinstalar porque ya quedaba viejo o así había alguna modificación, se sacaba la red de cobre y se hacía la fibra óptica en ese sector y así de a poquito.
A ver, otra pregunta. De potencia, sí, sí, podemos hacer otra webinar solamente para potencia, DB y todo eso. Sí, sin ningún inconveniente. Acá esto es genérico para poder introducir a la gente que está trabajando hoy en cableado estructurado, que empieza a mirar las redes POL como no un posible, porque ya es posible y ya se está haciendo, para que se fijen a nivel negocio cómo van a ir migrando para no quedarse estancados en lo que es UTP. Y vamos a hacer una seguidilla de seminarios puntualmente, por ejemplo, en la próxima vamos a hablar más sobre las características de la OLT, ¿sí? Acá estamos hablando más en la característica de lo que es la red pasiva. ¿Sí? Más puntual para la red pasiva, lo podemos hacer sin ningún problema. Bueno, esto lo estuvimos hablando, cuáles son las diferencias dentro de la norma 568, que yo la tomo como faro o como guía, ya que todos los que hacemos cableado estructurado nos guiamos por esta norma, por la 568. Que ahora la nueva es la D, que ya no es tan nueva, la última es la D. Entonces acá podemos suprimir todos los switches que tenemos en el medio, ¿sí? Terminamos en roseta o no, porque la nueva norma, la D, contempla que podemos ir directamente y enchufar sin la necesidad de roseta al equipo, pero yo acá puse roseta porque los más ortodoxos todavía, que yo creo que está bien, terminan en una roseta. Y acá vemos un poco, y sigo contestando estas preguntas que me han hecho, cuál es la diferencia mayor, ¿sí? Sobre todo esto, ¿sí? que es el medio, ¿sí? Nos ahorramos todo lo que son los switches, todo lo que son las interconexiones punto a punto, todo lo que es el cobre, ¿sí? y, y lo que acarrea el cobre, ¿no? Que ya lo dijimos, vamos a repetir. Por lo tanto, esto quedaría en una oficina tipo. Tenemos internet, los equipos que llamamos agua arriba, ¿sí? Porque son los de interconexión, los de conexión media, los servidores que tenemos, la información dentro de la compañía, la conexión que están en la nube, ¿sí? con Gateway, y acá entraría la OLT. La OLT vendría a reemplazar el switch core, ¿sí? Y todos los switches de derivación hasta la ONT, donde le estaríamos dando servicio a un montón de cosas, desde PC, cámaras e interfaces en general o sensores. La OLT nuestra, ¿sí? Para este segmento de POL, tiene 8 o 4 puertos PON, tiene 16 puertos de Ethernet, 8 de cobre, 8 de fibra. Esto va en transceiver, por lo tanto puede ir perfectamente una monomodo, una multimodo. Tiene 4 SFP Plus, es decir, de 10 GB cada uno, es decir, que nosotros podríamos conectarnos agua arriba con 40 GB, ¿sí? Y cada puerto PON puede manejar hasta 128 conexiones, que hoy típicamente son 64. Por ahí en la próxima seminario vemos por qué podemos variar entre 128 y 64 conexiones por puerto. Después tenemos 220, un soporte de batería y una alimentación redundante, si quisiéramos con la 220, de 48 volts. Todo esto tiene este módulo que no tiene una dimensión mayor que un switch, es de una unidad y 19 puertos. La configuración la vamos a ver un poquito, no la vamos a ver ahora, la vamos a ver en la próxima,
Pero para que ustedes vean, es muy similar la, la configuración de una OLT, ¿sí? Con un switch. Como verán, tienen prácticamente todas las mismas, eh, las mismas configuraciones. Yo hablé de la 1408, que es la que generalmente van a oficinas, pero por supuesto nuestro portfolio de equipos es muchísimo mayor, donde a partir de estas OLTs podemos tener 10 GB. Alguien me estaba preguntando si la parte pasiva soportaba 10 GB. Sí, no solamente soporta 10 GB, sino nosotros ya tenemos equipamiento que puede soportar 10 GB. De hecho, en Argentina ya estamos trabajando en 10 GB para un proveedor de servicio, no tanto para lo que es POL en oficinas, pero sí para lo que son proveedores de servicio, ya están usando 10 GB, que son unas placas que se van poniendo en estas estructuras, en estos chasis, que generalmente los chasis son elegidos más para lo que es ISP o proveedores de datos que en sí una oficina o un establecimiento comercial. ONT también, tenemos distintas formas, distintas salidas. No voy a hacer hincapié de qué tiene cada cosa porque, bueno, si ustedes quieren, ahí está mi email, está David en el chat, después David, por ejemplo, que es el encargado de Colombia y Ecuador, para que nos contacten. Pero la idea de estas charlas va a ser más apuntada a lo que es la tecnología, para que se pueda entender la tecnología. Hoy en día, esta tecnología se viene usando desde el año 2000, 2010, empezó acá en Latinoamérica, a entrar con mucha fuerza en el mercado de ISPs. Y ya en el 2015, 2018, empezó a entrar fuerte en las nuevas construcciones de oficinas, ¿sí? En las llamadas construcciones tecnológicas o de avanzada, donde ya todo el cableado está enfocado a lo que es fibra óptica, ¿sí? Y además tienen domótica, todo ya está pensado para una tecnología a futuro, que como bien digo, ya no es a futuro, sino es el presente, y ya entró muy fuerte en esas nuevas construcciones, pero hoy ya se está empezando a ramificar en lugares donde ya son oficinas que tienen ciertos años, 10 años, 7 años, con cableado, que sabemos que después de entre 5 y 7 años el cableado de UTP hay que cambiarlo. Entonces, tenemos experiencia y vemos que las nuevas licitaciones de edificios, tanto nuevos como en oficinas que se están remodelando, vuelven a pedir categoría 6, 6A, ahora categoría 7, y ¿para qué? Para poder tener una infraestructura de red mayor cuando se está invirtiendo en algo que no es el pasado, pero tiende a ir desapareciendo como tendía a desaparecer el cobre hace unos años sin ISP y hoy ya prácticamente desapareció. Entonces, si vamos a hacer una nueva inversión y a futuro, 10, 15 años, tenemos que pensar en lo que es fibra óptica y no cableado estructurado. Por supuesto, el cableado estructurado es bueno, sirve y en muchas instalaciones puede entrar el cableado estructurado, pero cuando ya son construcciones nuevas, cuando les arriesgo a decir que cuando son mayores a 100 puestos, ya hay que empezar a ver lo que es la tecnología de fibra óptica, tecnología POL. Sí, acá dejó en el chat David mi mail y el mail de David. Cualquier cosa nos consultan ahí.
Siguiendo con la charla, bueno, esto les decía, tenemos también, si en el caso de requerir, las OLT no requieren un software especial para poder manejarlas. Ya vieron que entrando por browser tiene el aspecto que yo les decía, ese naranja, con todos los, con todas las posibilidades para configurar. No obstante, si ustedes quisieran, tienen muchas OLT, por ejemplo, tienen muchísimas OLT y quieren centralizar, tenemos un software, por supuesto, que centraliza, que se llama Netat. Acá tenemos un resumen. No me acuerdo quién me había consultado de la comparación con una red tradicional. Bueno, acá te las estoy comparando un poco y haciendo cuentas muy genéricas, tenemos en CAPEX, que es la inversión inicial, nos sale menos o nos ahorramos un 50% de lo que tendrías que invertir en una red tradicional de cobre, y en OPEX, que es el costo o la inversión de operación y mantenimiento, en un 70%. ¿Por qué? Porque la fibra óptica, como la mayoría de las cosas son pasivas, tienen por supuesto menos desgaste y menos mantenimiento. ¿Sí? Y hay una cosa que quiero desmitificar, que, bueno, si vos trabajás con fibra óptica, tenés que saber mucho, o tenés que tener herramientas muy caras, tenés que tener fusionadoras, tenés que tener OTDR. No, para lo que es POI, necesitamos herramientas de mano, todo se puede hacer en mecánico, tanto los empalmes como las fichas, y para certificar una obra no se necesita una OTDR, sino un Power Meter, que es muy económico. Eso, como me pidió John, lo podemos charlar en otro webinar un poquito más puntual. Acá les dejo algunos casos de éxito, como en un shopping, de Cielo Abierto en Argentina. Como verán, de cielo abierto quiere decir que era estilo un campus, para que se den una idea. Una universidad, ¿sí? Es una universidad de odontología, en 18, 19 pisos, no me acuerdo si eran 20 pisos, 18 pisos ahora en este momento, que va muy de la mano con la parte de Wi-Fi, ¿sí? Se llega con ONTs, y las ONT alimentan a estos equipos Wi-Fi robustos, donde se le daba, porque esta facultad aparte es hospital, ¿sí? Entonces tiene una parte de hospital, tiene una parte de facultad, por lo tanto hay en lugares donde se necesitaba Wi-Fi por el tema de las aulas, y en otro lado se necesitaba más cableado, por supuesto Wi-Fi, para las oficinas, la parte de entrenamiento y todo eso. Bueno, algunas fotos de cómo fue la instalación. En la parte de turismo, en Uruguay tenemos hoteles, ¿sí? O cabañas que están dispersas, y necesitan seguridad, internet, telefonía, inclusive video, y algunos otros accesorios de conectividad, tirando más a la domótica, que todo tiene que estar conectado a internet. Wi-Fi es espectacular, pero hay veces que se necesita llegar por temas climáticos, de seguridad, y otros puntos, fibra óptica. Y acá tenemos al Hotel Serena, que es un hotel emblemático en Punta del Este, porque es, creo que, el único que tiene salida a la playa. Es un hotel muy tradicional. No obstante sea tradicional, tiene toda la tecnología porque tiene red de fibra óptica. Bueno, y acá estaríamos terminando, me pasé unos minutitos. Acá les dejo mi mail, David dejó en el chat el mail de él también, y cualquier consulta que quieran, estamos abiertos.
tienen creo que la posibilidad de abrir el micrófono y hacer la consulta abiertamente si quieren, y si no lo podemos hacer por chat, o si no, me la mandan por mail, sin ningún inconveniente. Desde ya muchísimas gracias por el tiempo que me han dado, 1 hora, en estos tiempos es un montón, y espero que haya sido ilustrativo. En el próximo seminario vamos a ver un poco la red POL, pero del lado más de máquina, ¿sí? Más del lado OLT-ONT, y qué facilidades y qué diferencias tenemos con los switches, ¿sí? Y por ahí, si ustedes me mandan un mail, podemos incorporar los puntos que quieran en las próximas charlas sin ningún problema. De hecho, a mí me hacen un favor porque voy poniendo distintas cosas en las presentaciones. Desde ya muchísimas gracias y quedo, no sé, unos minutitos para cualquier consulta que quieran. Desde ya muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias, Martín. Gracias. David, no sé, ¿vos querés decir algo? Discúlpame, David. No, pues primero que todo, agradecerles a todos por atender este llamado a este webinar. Es muy interesante las soluciones que tiene Sizel dentro de su portafolio para ampliar nuestras redes actuales y tener las diferentes formas de entregar Internet a nuestros usuarios a prueba de futuro. Les acabo de dejar en el chat el link tanto de la página web de todo el portafolio que tiene Sizel para la parte de ISPs y Service Providers, como los diferentes casos de éxito que tenemos a la implementación de diferentes tecnologías. Entonces, pues agradezco mucho el espacio. Gracias, Martín, por tu apoyo y quedan pues nuestros datos de contacto para que cualquier duda o inquietud nos las hagan saber. Les deseo un feliz día. Muchas gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias a todos. Estoy viendo que no haya ninguna pregunta sin responder. No obstante, si hay alguna pregunta, sin embargo, ahí tengo una que no puedo ver. Hay una pregunta de ¿Cuál Robert. es? Casos de éxito de redes GPON para servicios de telemetría. Telemetría. A ver, déjame pensar. Mirá, no tengo un caso específico, pero acá en Argentina tenemos cooperativas eléctricas y muchas veces usan redes, ¿cómo se llama? SCADA, que se podría asimilar como telemetría, pero en sí vos pensás que esto es capa 2, no importa para qué lo que para qué lo necesitas. Este es el vínculo por ejemplo, en lo que es SCADA, entre una plataforma SCADA y un sensor SCADA. Si usas seguridad, es entre una cámara y un NVR. Es decir, no importa lo que hay en el medio. Es capa 2, por lo tanto no hay ningún inconveniente eh, eh, con lo que vos conectes. ¿Se entiende, Robert? No sé si fui claro. Hoy por hoy no se me ocurre telemetría puramente, pero tenemos eh, parques industriales que también tienen máquinas. Tenemos fábricas, tenemos en Perú eh, colegios, tenemos ¿cómo se llama esto? Una compañía generadora de electricidad. ¿Mm? Espero, Robert, que haya sido respondida a tu consulta. Bueno. Dale, sí, mandáselo a David, por supuesto, las condiciones del proyecto para que las puedan analizar sin ningún inconveniente.
te agradecemos también. Bueno, viendo y considerando que no hay más consultas y ya me pasé de la hora prometida, los dejo. Cualquier consulta tienen nuestros mails. Hasta luego. Que tengan buen día.